tema de lo que es el análisis instrumental. Todavía estamos en los métodos espectroscópicos, ¿cierto? Casi todos métodos espectroscópicos, la primera parte del curso. Pero estamos viendo los fundamentos y algunas formas de cálculos de concentraciones cuando uno trabaja con este tipo de metodologías, ¿ya? Entonces, no funciona. Muy bien. Vamos a ver la ley de Lambert y Beer, ¿ya? La ley de Lambert indica que cuando un rayo de luz monocromática, ¿cierto?, de una determinada longitud de onda, pasa a través de un medio absorbente, su intensidad disminuye exponencialmente, es decir, en este caso sería una I, a medida que la longitud del medio absorbente aumenta. Obviamente, si yo hago incidir un haz de luz, ¿cierto?, sobre una solución, la longitud de onda, ¿cierto?, del medio absorbente va a tener una característica en particular según sea el medio que tenga, ¿ya? Por eso dice, cuando un rayo de luz monocromática, hago incidir la luz monocromática, pasa a través de un medio absorbente, que es la solución donde yo la tengo, su intensidad va a disminuir, ¿cierto? Porque va a impactar la solución, y esa solución va a tener algún tipo de interacción, de acuerdo a las características químicas o físicas que tenga el analito de interés. Por lo tanto, el haz que va de salida, el haz que va a pasar para el otro lado, ¿cierto?, va a tener una concentración o una intensidad menor, ¿cierto? Y esa intensidad va a estar relacionada con la concentración, que es lo que nosotros vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, disminuye exponencialmente a medida que la longitud del medio absorbente aumenta. ¿Mm? Si se hace más concentrada la solución, lógicamente la longitud del medio absorbente va a ir aumentando porque está más concentrada. Entonces acá tenemos el haz incidente, el I sub 0, ¿cierto?, que va a ir pasando por nuestro medio de reacción, que es una cubeta, ¿cierto?, dependiendo si es de plástico, vidrio o de cuarzo. Vamos a tener unas de salida, luego tenemos donde vamos variando, ¿cierto?, el diámetro de lo que es la cubeta que contiene la solución que nosotros estamos estudiando, y lo mismo pasa con el haz que está incidiendo, ¿cierto?, sobre una cubeta que tiene un diámetro de 3 centímetros o un ancho de 3 centímetros, ¿cierto? Se va aminorando la emisión. Por lo tanto, la idea principal es esa, ¿cierto?, de que se hace incidir un haz de luz sobre esta cubeta, y esta cubeta nos va a entregar una relación de la intensidad de la luz que es emitida, la cual va a ser proporcional a la concentración que yo tenga en el medio. Dice la ley de Lambert-Beer, una fracción de luz incidente que es absorbida por una solución es proporcional a la concentración del soluto y al espesor de la sustancia atravesada por la luz, ¿ya? Esa es la relación, ¿cierto?, que yo tengo que establecer. Y dice, la relación entre la luz incidente I sub 0 que está entrando al sistema y la reflejada, que es la que va saliendo del sistema luego de que la luz incidente interaccionó, ¿cierto?, con las partículas del analito de interés. Entonces la luz reflejada va a dar cuenta, ¿cierto?, de la cantidad de radiación que ha sido absorbida por la muestra. Y esa cantidad de radiación absorbida por la muestra obviamente va a ser proporcional a la concentración que yo tengo en el soluto. Entonces acá tenemos la imagen, ¿cierto?, la fuente de iluminación que me va a estar entregando este haz de luz, ¿cierto?, de luz compuesto. Voy a tener un monocromador que me va a seleccionar una cierta longitud de onda, la cual yo quiero trabajar. Entonces, una vez que ya pasa, esta luz compuesta pasa por el monocromador, una vez que ya está en esta zona, ¿cierto?, está pasando una determinada longitud de onda, que es la que yo necesito, la hago incidir ciertamente con la solución que yo estoy trabajando, y obviamente vamos a tener un haz de salida, ¿cierto?, que es la luz reflejada, que finalmente va a ser la que va a llegar al detector. Y esa proporción entre entre la solución, ¿cierto?, las interacciones que tenga el analito que está presente en la solución con el haz incidente, me va a dar cuenta a mí de la concentración que yo tengo. Entonces, ¿cómo uno ve esta ley? ¿Cierto? Se representa así: A mayúscula es igual a la A minúscula por B minúscula por C mayúscula. Donde A es la absorbancia, ¿cierto?, que es la que uno necesita calcular. La A minúscula es la absortividad
la absortividad o el coeficiente de extinción molar, dependiendo de depende de las unidades que tenga, ¿cierto? B va a ser el paso óptico y C va a ser la concentración que yo finalmente estoy tratando de establecer. Y nos indica acá que si B, que es el paso óptico, ¿cierto? Esta cubeta donde yo estoy introduciendo la solución, es igual a 1 centímetro, entonces la concentración va a estar en gramos por litro, por lo tanto el valor de A, ¿cierto? Va a estar en unidades de litros, gramos a la menos 1, centímetros a la menos 1. Lo mismo si el B, ¿cierto? El paso óptico es igual a 1 centímetro y C es igual a moles por litro, el valor del Epsilon, ¿cierto? De absortividad molar va a ser litros, mol, centímetros a la menos 1. Y si cambiamos, ¿cierto? Si B es igual a 1 centímetro y C es igual a 1 gramo partido por 100 mililitros, el coeficiente, ¿cierto? De extinción o absortividad molar, en este caso, el Epsilon, ¿cierto? Va a ser mililitros, gramos, centímetros a la menos 1. ¿Ya? Luego, teniendo claro, ¿cierto? Esta ecuación va a ser la que nos va a permitir a nosotros avanzar en el proceso de cálculo de concentraciones cuando estemos trabajando con estos fenómenos. Entonces tenemos la misma ecuación, ¿cierto? A mayúscula es igual a mi minúscula por B minúscula por la C, que puede ser una C mayúscula, C minúscula, ¿cierto? Que indica que es la concentración. A es una constante de proporcionalidad que comprende las características químicas de cada compuesto, ¿ya? O una molécula y su magnitud depende de las unidades utilizadas para B y C. Recién acabamos de ver, ¿cierto? Que dependiendo de las unidades que tengan el B y el C, va a ser la forma, ¿cierto? Que tome este valor de A. Dice, cuando se expresa la concentración en moles por litros y la trayectoria a través de la celda en centímetros, las celdas donde contiene la solución que yo estoy analizando, la absortividad se denomina absortividad molar y se representa con el signo E como Epsilon, ¿ya? En consecuencia, cuando B se expresa en centímetros y C en moles por litro, tenemos la ecuación de la siguiente forma. A mayúscula, ¿cierto? Es igual a Epsilon por el B por el C, donde A representa la absorbancia del compuesto. No olviden que la absorbancia es lo que nosotros nos va a entregar, es lo que nos va, la información que nos va a entregar el equipo cuando estemos trabajando con este tipo de técnica, ¿ya? Y dice que la absorbancia, ya vamos a ir analizando cada uno, ¿cierto? La absorbancia, que es la letra A mayúscula, dice es directamente proporcional a la longitud del recorrido del haz de luz, ¿cierto? Por B, que atraviesa, ¿cierto? Esta cubeta, y la concentración de la sustancia absorbente, que es la que estamos analizando, ¿ya? Entonces esa relación es la misma que les presenté anteriormente, donde la absorbancia, ¿cierto? Es igual a este coeficiente por el ancho de la cubeta por la concentración, ¿ya? Y nuevamente nos indica que a menudo B es dada en términos de centímetros y la concentración en gramos por litro, ¿ya? Y en ese caso la absortividad, que es la letra A minúscula, va a tener unidades de litros, gramos, centímetros a la menos 1. ¿Mm? ¿Me esperan un segundo? Cuéntame un cachito. Ya, ahora sí es que llegó la comida, por eso tuve que ir a buscarla. Ya, entonces vamos a hablar del término de que guarda relación con lo que es la absorbancia. La absorbancia es directamente proporcional a la longitud del recorrido
a través de la cubeta, ¿cierto? Y la concentración de la sustancia absorbente. Y la vamos a representar como la forma que ya la hemos visto, ¿cierto? Absorbancia es igual al coeficiente o a la absortividad molar por el diámetro de la cubeta por la concentración. Entonces acá podemos ver un ejemplo donde se ve la absorbancia versus la longitud de onda, ¿cierto? Nosotros tenemos diferentes tipos de formas que se va representando, ¿cierto? La absorbancia en función de la longitud de onda. Lógicamente, cuando uno quiere cuantificar, tiene que tratar de hacerlo en la parte más cercana a la máxima, donde se presenta la máxima absorción, ¿ya? Entonces vemos que hay una relación que es directamente proporcional entre la absorbancia y la concentración. Tomando en consideración la misma fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Que A es igual a A por B por C nuevamente, va a ser igual a I es igual a M por X. Entonces hay una relación que es directamente proporcional entre lo que es la absorbancia y la concentración, ¿ya? Y nos indica también que M va a ser la pendiente de esta curva, ¿cierto? Que va a ser igual al coeficiente de absorción molar cuando el ancho de la cubeta es igual a 1 centímetro, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, siempre cuando se trabaja con todos estos métodos, lo que uno busca es poder trabajar en un rango que sea lineal, ¿ya? Porque cuando uno tiene este rango lineal, quiere decir que la relación señal-concentración son proporcionales entre sí, ¿ya? Entonces vamos a repasar el concepto de la transmitancia y la absorbancia, ¿ya? Tenemos que la transmitancia es la relación entre la intensidad de la luz transmitida por una muestra problema, ¿ya? Con la intensidad de luz incidente sobre la muestra, que es el P sub 0. Es decir, yo le voy a estar haciendo incidir, ¿cierto? Un haz de luz que se denomina como P sub 0 para este ejemplo en particular, ¿cierto? Sobre una solución que va a contener el analito, que va a ser la solución que va a actuar como un absorbente de este haz de luz, ¿cierto? De acuerdo a sus características químico-físicas, va a ser la cantidad de luz que sea reflejada o que va a ser transmitida, ¿cierto? Hacia el detector. ¿Cómo se va a expresar este porcentaje de tramitancia? Como el haz de salida, ¿cierto? Versus el haz de entrada. Entonces, dice, de lo anterior se desprende que la absorbancia A, de nuestra fórmula A mayúscula es igual a minúscula por B por C, o luz que es absorbida por la muestra, es igual al logaritmo en base 10 del recíproco de la transmitancia, ¿ya? Ahí ya nos están proponiendo una relación entre lo que es la absorción y la transmitancia, absorbancia, perdón, ¿ya? O bien al logaritmo 10 de la transmitancia, en el que el disolvente puro o blanco es el material de referencia. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar nosotros la absorbancia con la transmitancia? Que la absorbancia es es el menos logaritmo de la transmitancia, ¿ya? O también puede ser que o también es que la absorbancia es igual al logaritmo del haz de entrada versus el haz de salida. Vamos a ir viendo más adelante con unos ejemplos cómo se pueden ir relacionando este tipo de especies. Entonces acá tenemos la transmitancia, ¿cierto? Que va aumentando, por lo tanto el porcentaje de transmitancia también va aumentando y y la absorbancia va disminuyendo a medida que el porcentaje de transmitancia va aumentando. Mientras más transmito, mientras mayor el porcentaje de transmitancia, quiere decir que menor es la capacidad de absorción que tiene la muestra para ese haz de luz en particular. Por eso, esta relación, que si tengo un 100% de transmitancia, tengo un 0%, tengo 0 de absorbancia, ¿ya? Entonces ahí está el porcentaje de absorbancia, cuál es la fórmula que se va a utilizar, ¿cierto? El haz reflejado partido por el haz incidente multiplicado por 100 nos va a dar el porcentaje de transmitancia, y la absorbancia es el menos logaritmo de la transmitancia. Y como es un porcentaje, obviamente, hablando de la transmitancia, ¿cierto? Va a variar entre 0 y 100. Un 0% de transmitancia, ¿cierto? Quiere decir que hay una absorbancia infinita de la muestra, o sea, infinita en términos generales, pero hay una forma finita, ¿cierto? Y cuando tengo un 100% de transmitancia, quiere decir que todo el haz de luz que yo estoy haciendo incidir en el P sub 0 está saliendo como de la misma forma como está entrando por la solución. No tiene ningún tipo de absorción por parte de la molécula, ¿ya? Entonces tenemos que ver que la absorbancia contra la concentración tiene que tener un comportamiento lineal. Esa es la respuesta que yo estoy buscando cuando realizo este tipo de estudios, ¿ya? Una relación lineal. Por lo tanto, el porcentaje de transmitancia, si yo observo
una relación lineal entre la absorbancia y la concentración, cuando yo observo la transmitancia versus la concentración, quiere decir que la transmitancia versus la concentración, que es la pendiente con el signo negativo y un comportamiento exponencial, se ve de esta forma, ¿cierto? A menor concentración, mayor transmitancia, por lo que le estaba comentando recién, que tiene menos capacidad de absorber porque está más diluida. Pero a medida que yo voy teniendo concentraciones más concentradas, el porcentaje de transmitancia de lo que sale, el haz de salida desde esa muestra, es mucho menor porque tengo una mayor cantidad de partículas que están absorbiendo ese haz incidente sobre la solución. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo clásico de cómo podemos ir solapando, ¿cierto? Lo que es la absorbancia versus lo que es la transmitancia, ¿ya? La absorbancia para mí me tiene que representar una concentración, una respuesta lineal entre lo que es la concentración y la absorbancia, y tengo que también ver una caída exponencial entre lo que es la transmitancia versus la concentración. Eso es lo que yo debiera esperar, ¿cierto? Cuando yo realice una función de calibración cuando esté trabajando con estos métodos espectroscópicos, ¿ya? Lineal para absorbancia versus concentración y exponencial, decaimiento exponencial, ¿cierto? Cuando es transmitancia versus lo que es la misma concentración. Todo va en función, obviamente, ¿cierto?, de cuán concentrada se encuentre la muestra. Por eso que uno va generando concentraciones, patrones concentradas, ¿ya? De las más diluidas a las más concentradas y va midiendo hasta qué rango de concentraciones el equipo te entrega una respuesta que es lineal. Entonces, en ese rango de respuesta que te entrega el equipo es donde tú puedes finalmente eh, realizar la calibración de tu método. Entonces nos plantean un ejercicio, dice, indique el valor de la absorbancia correspondiente a un valor de transmitancia del 45%. Entonces ya nos están entregando un valor de transmitancia que equivale al 45%. Esto quiere decir que si me están pidiendo que calcule la absorbancia, lo que tengo que hacer yo es establecer la fórmula. Y digo, la absorbancia es igual al menos logaritmo de la transmitancia. Por lo tanto, aplico el menos logaritmo del valor de la transmitancia que me están dando ahí, ¿ya? Y me va a dar que finalmente la absorbancia para ese valor de transmitancia corresponde a 0.346787. ¿Ya? Esa es una forma de calcular fácilmente lo que es la absorbancia a partir de un valor dado de transmitancia. Pero también nos colocan en otras situaciones en la cual nos dicen, si una disolución de concentración 1 por 10 elevado a la menos 2 tiene una transmitancia igual al 45%, a una longitud de onda dada, ¿cuál será el valor de la transmitancia que corresponde a una disolución que está al doble, ¿cierto? Que está a 2 por 10 elevado a la menos 2 de la misma sustancia. Entonces acá nos vamos a encontrar que tenemos dos situaciones. Una, la condición inicial, que está en 1 por 10 elevado a la menos 2, que corresponde a un 45% de la transmitancia, ¿cierto? Una longitud de onda específica. Y después me están preguntando cuál es la transmitancia que tendrá una solución que está concentrada, ¿cierto? Está al doble. Entonces yo tengo que plantear dos formas, tengo que plantear la misma forma, pero con condicionantes, ¿cierto? Voy a plantear que la absorbancia es igual al coeficiente de absortividad o de extinción molar, ¿cierto? Por B por C, que es el ancho de la cubeta, por la concentración de la condición inicial, el 0.1, y voy a estimar también la misma ecuación para para la situación 2, en la cual me están pidiendo que calcule el valor de la transmitancia cuando estamos en 2 por 10 elevado a la menos 2 molar. Tengo dos condiciones distintas, pero que apuntan a lo mismo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es igualarlo, ¿cierto? Voy a hacer una igualdad, y la igualdad va a estar dada en el valor con el coeficiente de absortividad, ¿cierto? Y el ancho de la cubeta. Entonces yo voy a despejar lo que tengo arriba, ¿cierto? Ese A es igual a Epsilon B por C, y A' es igual a Epsilon B por C', ¿ya? Los voy a despejar, ¿cierto? Y voy a determinar la nueva absorción bajo esas condiciones, ¿ya? Bajo esas condiciones. No tengo que calcular ciertamente la otra condición, sino que tengo que calcular la nueva condición que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces hago el cálculo,
reemplazo, ¿cierto?, los valores que corresponden ahí, y finalmente lo que voy a obtener yo es un valor el doble de la longitud de onda, ¿ya? Perdón, al doble de la absorbancia. Si la absorbancia que yo obtuve para un 45% de tramitancia de una solución 1 por 10 elevado a la menos 2 es 0.34, 6787, para una concentración que está el doble de concentrada y que tiene la misma transmitancia, tengo un valor de absorbancia prima de 0.6935, es decir, el doble. Si yo lo veo en esos dos puntos, obviamente voy a tener una recta, pero si yo le agrego, si lo hago con el 0.03, probablemente siga teniendo una linealidad, ¿ya? Entonces, como me están pidiendo calcular la transmitancia, lo que tengo que tener yo claro es que para poder calcular la transmitancia, yo tengo que conocer el nuevo valor de absorbancia. Por eso es que se realizó este sistema, ¿cierto?, de ecuaciones simples para poder calcular la nueva absorbancia bajo esas condiciones, ¿cierto?, de un valor de 45% del total de transmitancia y una concentración de 2 por 10 elevado a la menos 2. Una vez que yo obtengo esta concentración de absorción, perdón, esta absorbancia, bajo esas condiciones, yo lo puedo reemplazar en la fórmula, ¿cierto? La transmitancia, lo elevo 10 elevado al menos la absorbancia, y eso me va a dar finalmente que la transmitancia va a ser igual a un 20.25%, ¿ya? Es decir, disminuyó casi a la mitad, ¿cierto? Obviamente porque estamos duplicando la concentración que yo tengo del medio de reacción, por lo tanto, la cantidad de salida de energía o el haz de luz que está saliendo de la solución va a ser mucho menor porque estoy agregando una mayor concentración de las especies que están presentes en la solución. ¿Se entendió, camaradas? Están todos almorzando. Sí, profe, yo recién terminé de comer, pero sí entendimos. Bueno, yo sí. Ay, qué bueno, sí, comiendo ahí se entiende mucho mejor la cosa. Ya es solamente que tienen que armar un sistema de ecuaciones básico, obviamente, ocupando la misma fórmula. Siempre hay que tener claras las fórmulas que uno necesita para poder resolver un problema. Entonces, si usted la conoce, absorbancia es igual al Epsilon por B por C, ¿cierto? De la condición 1, usted la tiene que igualar a la condición 2, va a encontrar un mínimo común entre los dos, ¿cierto? Y va a tener que calcular la nueva absorbancia bajo esas condiciones, ¿ya? Pero no le están pidiendo calcular la transmitancia. Por lo tanto, para poder llegar a calcular la transmitancia, usted necesita el valor de la absorbancia, de la nueva absorbancia para esa concentración, que es 2 por 10 elevado a la menos 2 molar, ¿ya? Después, con tiempo, usted lo puede repasar ahí, ¿cierto? Sin ningún problema, y va a encontrar que no reviste mayor dificultad este ejercicio. Otro ejercicio más dice a 580 nanómetros, o nanómetros, como le dicen algunos, una disolución de un determinado complejo presenta una absortividad molar de 7 por 10 elevado a, 7 por 10 elevado a 3 litros mol centímetros a la menos 1. Y nos piden que calculemos la absorbancia de una solución que tiene una concentración de 2.5 por 10 elevado a la menos 5 molar del mismo complejo a 580 nanómetros en una celda de 1 centímetro. Entonces, si nos vamos, como están pidiendo calcular absorbancia, nos vamos nuevamente a la fórmula que nosotros necesitamos de absorbancia, que es absorbancia es igual al coeficiente, ¿cierto? Por el ancho de la cubeta por la concentración. ¿Qué me están dando? Me están dando la concentración, me están dando el ancho de la cubeta, ¿cierto? Y en el encabezado me están dando el coeficiente de absortividad molar. Por lo tanto, con esas tres variables que ya tengo, sus valores numéricos, ¿cierto? Yo ya estoy en condiciones de poder calcular la absortividad bajo esas condiciones que se me están pidiendo. Nada difícil, nada del otro mundo, ¿cierto? Luego nos piden calcular la transmitancia para esa misma solución, ¿ya? Entonces, yo me voy a la fórmula, digo, ¿cuál es la fórmula de transmitancia? Ya, sí, la absorbancia es igual al menos logaritmo de la transmitancia, por lo tanto, la transmitancia va a ser el 10 elevado a la menos absorbancia. Entonces, como ya calculé la absorbancia bajo esas condiciones, ¿cierto? Yo solamente tengo que meter en la calculadora 10 elevado a la menos tanto, menos
0.175 y me va a dar que la transmitancia es de un 66.8%. ¿Ya? Entonces, como les digo, hasta este punto es solamente ir conociendo la fórmula y sabiendo e ir conociendo qué significa cada una de las variables que constituyen esta fórmula en general. ¿Para qué? Para que uno así pueda trabajar de forma tranquila y pueda determinar, ¿cierto?, cada una de las cosas que se le están pidiendo. Siempre se le va a estar pidiendo la absorbancia y la transmitancia. Entonces son cosas que van a ir ahí de la mano. ¿Cuáles son los alcances que tiene la ley de Lambert y Beer? Dice, realmente la ley de Beer, que es la que acabamos de señalar, ¿cierto?, es una ley experimental que nosotros hemos tratado de establecer teóricamente, suponiendo que se cumplen varias condiciones o supuestos. Obviamente, como toda teoría, ¿cierto?, o ley, trabaja en base a supuestos que se deben de cumplir para poder hacer uso de esta ley, ¿ya? ¿Y cuáles son los supuestos que se utilizan para poder deducir esta ley? Nos dicen que la radiación es monocromática, ¿cierto? Dice, una radiación monocromática, es decir, del mismo color, significa que está constituido por fotones de una sola clase. Es decir, es de un mismo nivel de energía, ¿ya? Por eso se agregan monocromadores para que sea un mismo nivel de energía, es decir, para una determinada longitud de onda, ¿ya? Y también tiene una relación con el índice de refracción, ¿ya? Y nos colocan que el índice de refracción es la medida de la interacción del medio con la radiación. Esos valores uno los puede sacar de la literatura, ¿ya? Y hay, obviamente, una fórmula para poder determinarlo, ¿cierto? La velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad. Ese nos va a dar cuenta de lo que es el valor n, ¿ya? 2, ese era el primero. Las especies disueltas actúan independientemente unas de otras en el proceso de absorción. Es decir, es un proceso independiente que presenta cada una de las moléculas que están presentes en la solución. La absorción tiene lugar en un volumen de sección recta y uniforme, es decir, tengo la solución, hago incidir el haz de luz, por lo tanto las partículas que están ahí, en la zona donde va a atravesar el haz de luz, son las que van a participar en el proceso. Dice, la degradación de la energía absorbida es rápida en forma de calor, es decir, algunas moléculas, ¿cierto?, al hacer incidir este haz de luz sobre estas moléculas, pueden experimentar vibraciones, ¿cierto? Y estas vibraciones pueden también liberar calor. Por eso es lo que dice que pues, la energía absorbida, que absorbe de la luz, ¿cierto?, que está siendo impactada, se disipa en forma de calor, ¿ya? Y dice, es decir, los posibles fotoefectos son despreciables. Por eso se trabaja en base a supuestos. Yo digo, voy a descartar este efecto porque en mi ensayo, en mi estudio, yo no observé que tuviera alguna incidencia este parámetro que yo estoy dejando de lado, ¿ya? Dice, el índice de refracción N de las disoluciones a medir es independiente de la concentración de la especie absorbente, ¿ya? También otra cosa importante de señalar. Dice, ¿cuáles son las propiedades de la ley de Lambert-Beer? La ley de Lambert-Beer rige el proceso de absorción en cualquier región del espectro electromagnético, el que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Vimos todo el espectro electromagnético, ya sea de absorción de radiación visible, ultravioleta, absorción de rayos X, etc. ¿Ya? Esa es la aplicabilidad que tiene. Dice, la absorbancia es una propiedad aditiva, es decir, en disoluciones que contengan más de una especie absorbente, la absorbancia total es la suma de las absorbancias individuales de cada especie absorbente. Eso es importante que lo mantengan en su cabecita, ¿ya? Es una propiedad aditiva la absorbancia, que quiere decir que en una disolución que contenga más de una especie absorbente, es decir, distintos analitos, 2 o 3 analitos, la absorbancia total del sistema va a ser la suma de las absorbancias individuales de cada especie absorbente. Para esto hay que suponer que no hay interacción entre las distintas especies absorbentes, es decir, que estas están actuando de forma independiente entre sí, ¿cierto? De los supuestos que revisamos anteriormente, y que la absorbancia total para un sistema absorbente de multicomponentes de 1, 2, 3 hasta n, cuyas absorbancias individuales son absorbancia 1, absorbancia 2, absorbancia 3 hasta absorbancia n, viene dado por absorbancia total, ¿cierto? Las sumatorias de las absorbancias,
1 más las absorbancias 2 más las absorbancias 3 más las absorbancias igual a n, ¿ya? Entonces, es un proceso aditivo que se van a sumar todas las absorbancias para finalmente establecer cuál es la absorbancia total del sistema que yo estoy trabajando. También, como una buena ley, va a presentar sus desviaciones, ¿ya? Dice, la relación lineal entre la absorbancia y el paso óptico, que es B, ¿cierto? Que es el paso óptico, el ancho de la cubeta, se cumple siempre y cuando, para un paso óptico constante, se suelen encontrar desviaciones a la proporcionalidad directa entre la absorbancia medida y la concentración de la especie absorbente, ¿ya? Vamos a encontrar alguna desviación cuando estemos en este supuesto. Dice, estas desviaciones pueden presentar limitaciones reales de la ley de Lambert-Beer, entre paréntesis, si no se cumple alguno de los supuestos de dicha ley enumerada previamente, que son desviaciones fundamentales o intrínsecas, ¿ya? Dice, otras ocurren como consecuencia de la forma de realizar las medidas, desviaciones instrumentales. Siempre va a haber un error asociado al instrumento y un error también humano, o como resultado de los cambios químicos asociados a las variaciones de la concentración, ¿cierto? También se pueden presentar algún tipo de variación producto de cambios químicos que presente la molécula que se está estudiando. Entonces acá se ilustra cuáles serían las desviaciones ya de la ley de Lambert-Beer cuando estamos evaluando obviamente la absorbancia versus la concentración. ¿Ya? Dice las desviaciones de la ley de Lambert-Beer pueden ser positivas, ¿cierto? Tenemos una curva ascendente, o bien una negativa, ¿cierto? En el cual los puntos o sea, las señales, ¿cierto? Se me van a caer. Y se pueden dividir en 4 clases. Primero, limitaciones o desviaciones intrínsecas, limitaciones instrumentales, limitaciones químicas u otras limitaciones, que era lo que se mencionó anteriormente, ¿cierto? Pero lo importante es que estas desviaciones se pueden estimar cuando uno está haciendo las mediciones instrumentales. Para eso uno tiene que generar el proceso de calibración. Entonces acá entramos a revisar cada una de estas limitaciones de forma individual. Las limitaciones intrínsecas o reales de la ley de Beer. Dice la ley de Beer describe bien el proceso de absorción en disoluciones diluidas. Generalmente pasa eso, ¿cierto? Cuando uno quiere explicar también procesos químicos que involucran las transiciones, siempre funcionan bien con átomos que tienen un solo electrón, porque cuando ya uno pasa a electrón, ¿cierto? Pero cuando uno pasa a sistemas que son más complejos, la cosa es más difícil de poder explicar, ¿ya? Entonces dice la ley de Beer describe bien el proceso de absorción en diluciones diluidas de la especie absorbente, en concentraciones que, según en base experimental, ¿cierto? Son menores a 10 elevado a la menos 2. A concentraciones elevadas, la ley de Beer presenta desviaciones por 2 razones, ¿ya? Y aquí nos van a explicar por qué ocurren estas desviaciones. Dice, al elevar la concentración, aumenta el grado de interacción mutua entre las especies absorbentes. Obviamente, tengo una mayor concentración, ¿cierto?, de estas especies, por lo tanto, tengo un menor distanciamiento entre ellas, por lo tanto, va a haber una mayor interacción entre sí, alterando su capacidad de absorción a una longitud de onda determinada, ¿ya? Y ahí uno también se va encontrando, ¿cierto?, con estas contradicciones entre lo que se plantea el supuesto con lo que después se encuentra experimentalmente. Dice, trabajando a concentraciones elevadas, las variaciones de la concentración causan alteraciones significativas en el índice de refracción, denominado con la letra N, ¿cierto?, de la disolución, dado que el índice de refracción es lo que aparece acá, ¿cierto?, en la longitud de onda del aire, partido por una longitud de onda 2, ¿cierto?, por el índice de refracción del 2, ¿cierto?, partido por el índice de refracción del aire. Entonces, cuando empieza a cambiar el índice de refracción, también lo va a hacer la longitud de onda, ¿ya? A una determinada absorción, ¿ya? Y también va a ir cambiando el coeficiente de extinción molar que se lee, ¿cierto? O de absortividad. Por lo tanto, se van generando contradicciones entre lo que uno va encontrando experimentalmente. ¿Cuáles son las limitaciones o desviaciones instrumentales de la ley de Beer? Ahora pasamos a la parte instrumental, no estamos en la intrínseca, ¿ya? Dice,
aparte de las desviaciones accidentales debido a un mal funcionamiento del espectrofotómetro, esto es lo clásico, de repente la gente no lo sabe calibrar bien, genera errores propios, son errores humanos, pero que van después, se ven magnificados, ¿cierto? Cuando uno entra a manejar el equipamiento, ¿ya? Por ejemplo, uno es la fluctuación de la potencia de la fuente. Obviamente, si estamos trabajando con un haz de luz, este haz de luz tiene que tener no tiene que tener fluctuaciones, sino que tiene que ser permanente, ¿cierto? La misma cantidad de energía que yo estoy mandando en el haz de luz tiene que ser constante, no puede ir variando. Dice luz errática que llega al detector sin pasar por el camino óptico del instrumento. Son cosas que también pueden ir influyendo. Y también una respuesta no lineal del sistema electrónico detector amplificador. Cuando encontramos que la respuesta es no lineal, estamos teniendo un problema que no nos va a permitir generar la cuantificación de lo que yo estoy buscando. Dice, existe una causa instrumental de error sistemático e Esperemos un cachita. Y ahora sí, perdón, que estaban llamando a la puerta. Ya, entonces, existe una causa instrumental de error sistemático e inevitable. Dice el empleo de radiación no monocromática, ¿ya? Con el empleo de la radiación no monocromática. Dice, rara vez se puede usar de forma práctica en espectrometría de absorción molecular una radiación que se limite a una sola longitud de onda. Dice, el uso de un láser monocromático o de lámparas de cátodo hueco para cada longitud de onda es poco práctico en términos de la espectrofotometría de absorción visible UV, ¿ya? Entonces dice que en la práctica se utiliza, para corregir estas limitaciones, ¿cierto? En la práctica se utiliza una lámpara que emite un espectro continuo y un monocromador con los que se puede cubrir todo el intervalo de longitudes de onda que uno desea trabajar. Por eso se utilizan monocromadores que te permiten seleccionar un rango de longitudes de onda en las cuales tú quieres hacer tu estudio, ¿ya? ¿Qué pasa cuando trabajamos con radiación del tipo policromática, ¿ya? Dice, si la medida se realiza en la zona del espectro donde no hay grandes variaciones de absorbancia con la longitud de onda, ¿ya? Que es la banda A que aparece descrita ahí en la primera gráfica de la mano izquierda, dice el coeficiente de extinción molar no varía mucho a lo largo de la banda, es decir, es constante y a pesar de que la luz es policromática, se cumple la ley de Beer, ¿ya? Dice, sin embargo, si la medida se realiza en una zona donde no existen grandes variaciones de la absorbancia con la longitud de onda, que es la banda B, que lo observa ahí, el coeficiente de extinción molar varía a lo largo de la banda y se encuentran desviaciones a la ley de Beer, ¿ya? Yo sé que este es un poco complejo y un poco difícil de poder aterrizárselo a ustedes, pero tengo que verbalizárselo, pero después lo vamos a aterrizar cuando veamos ejemplos con estos mismos, ¿cómo se llama? Gráficas que nos permitan ir entendiendo cómo se va comportando el sistema a medida que va variando ciertas condiciones, ¿ya? Dice, esta es otra razón importante por la cual la medida de la absorbancia en fotometría debe realizarse en el máximo de la línea de absorción del analito, ¿ya? Por eso les decía que hay que buscar siempre los máximos de absorción para obtener un mejor resultado cuando trabajamos con este tipo de espectrofotometría. Otra limitación o desviaciones químicas de la ley de Beer. Su origen es una reacción química que modifica la concentración de la especie absorbente. La interacción, ¿cierto?, que puede tener la especie que yo tengo en la cubeta puede dar paso a otro tipo de fenómenos que van a permitir o van a generar, ¿cierto?, una atenuación del haz de luz que está siendo reflejado. Dice, las desviaciones químicas de la ley de Beer se producen si la especie absorbente participa en un equilibrio químico que modifica la concentración de la misma. Nosotros ya estudiamos equilibrio químico, ¿cierto?, en química analítica, por lo tanto sabemos que para que haya un equilibrio químico tiene que haber una especie que se esté transformando en producto y esa especie de producto se esté transformando en reactivo. Por lo tanto, no hay una concentración constante de la especie que yo quiero analizar. Y eso también lleva a un efecto de la concentración, porque no estoy midiendo la misma concentración en cada medida porque estoy teniendo un equilibrio que se está desplazando tanto para los productos como para los reactivos, ¿ya?
Dice que las desviaciones son aparentes, ya que la concentración real del analito es diferente a la concentración analítica total de dicha especie en la disolución. Exactamente. Porque estoy midiendo concentraciones que son variables, producto del equilibrio químico que se está formando en el medio de reacción. Por ejemplo, dice muchos equilibrios son dependientes del pH. Y un caso clásico es el observado en las disoluciones no amortiguadas de dicromato de potasio, en las que se produce el equilibrio de hidrólisis. También vimos hidrólisis, ciertamente, cuando trabajábamos con ácidos fuertes con bases débiles y bases fuertes con ácidos débiles. Ahí ocurrían equilibrios y estábamos trabajando en una zona de pH, de tampón, ¿cierto? Amortiguador. Entonces tenemos el dicromato en presencia de agua, va a formar el cromato y va a liberar 2 protones en solución acuosa. Por lo tanto, si uno plantea la constante de equilibrio, la va a dejar en función de lo que son los productos partidos por los reactivos, en donde la molécula de agua no va porque su concentración es constante, ¿ya? Entonces tenemos que la concentración total va a corresponder a la concentración de dicromato como tal, ¿cierto? Más un medio de lo que es la concentración, o sea, y el cromato va a ser un medio de la concentración de lo que es el dicromato, para hacer todo el balance de masa, ¿cierto? Porque tengo un mol de dicromato por 2 moles de cromato. Hasta yo me aburro de leer todas estas cuestiones, pero bueno, hay que hacerlo. Dice, otras causas de la desviación de la ley de Beer. Dice, la variación de la temperatura puede influir claramente. Obviamente, si aumenta la temperatura, va a aumentar la energía cinética. Entonces va a haber más interacción entre las partículas. Claramente en el espectro y sobre el establecimiento del equilibrio químico. Sin embargo, para oscilaciones pequeñas de temperatura, por ejemplo, de más o menos 5 grados Celsius, en torno a la temperatura ambiente del laboratorio, no se suelen observar variaciones significativas de la absorbancia. Dice, los fotoefectos tales como fluorescencia, dispersión no corregida y reacciones fotoquímicas, etc., también causan desviaciones de la ley de Lambert-Beer. El detector las puede registrar como una disminución de la absorción característica de la especie de absorbentes de la muestra. ¿Ya? Obviamente, si hay reacciones fotoquímicas, estoy transformando parte del analito que yo tengo en la solución en otra especie, por lo cual la concentración que yo voy a estar cuantificando no va a ser la correcta. Dice, el disolvente puede influir en el espectro de absorción de las especies. En general, el espectro de una sustancia se desplaza a longitudes de onda más largas, ¿ya? Al aumentar la polaridad del disolvente y si varía la longitud de onda, también varía el coeficiente de extinción molar. Todo esto es mejor verlo con ejercicio. Así que la próxima semana vamos a hacer puros ejercicios de esto para que lo puedan entender. Obviamente comprender lo que es el fundamento como tal, cuáles son sus limitaciones y todo lo demás, pero también mejor aplicarlo en trabajo más de ejercicio, ¿ya? Entonces ahí se presenta una gráfica en donde estamos viendo la absorción versus la concentración y podemos observar que entre las dos líneas paralelas, ¿cierto? Encontramos el rango lineal, que es el rango donde uno puede cuantificar, ¿cierto? El analito de interés con el que está trabajando. Bajo el rango lineal tenemos la parte de la línea de detección y sobre la parte donde termina el rango lineal, ¿cierto? Tenemos un decaimiento de la señal, lo cual nos indica que no hay una proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración, ¿ya? Y por eso se nos indica que solo se debe utilizar el rango de concentraciones donde la relación con la absorbancia es lineal, ¿ya? Y obviamente todo esto va a estar íntimamente relacionado con la absorbibilidad de la sustancia, ¿ya? O absorbilidad. Entonces, ¿en qué rango vamos a realizar cuantificaciones? Como se los vengo repitiendo desde la primera clase, siempre va a ser en el rango donde tengamos una respuesta lineal entre la señal y la concentración. Dice, la mayor parte de las especies cumplen con la ley en un determinado intervalo de concentraciones, ¿cierto? Porque no es un intervalo de concentraciones infinito en los cuales uno tiene que trabajar. Todo va a depender de la instrumentación que uno tenga. Por lo tanto, dice, fuera de él experimentan desviaciones positivas o negativas, que fue la que vimos en imágenes anteriores, ¿cierto? Donde se observa bien en el calibrado. Entonces tenemos la absorbancia versus la concentración, tenemos la respuesta de blanco, interferencias, ¿cierto? Donde vamos a encontrar una escasa sensibilidad porque no vamos a ser capaces de cuantificarlo, lo vamos a detectar quizás, pero no lo vamos a cuantificar. Y la parte de arriba, ¿cierto? Donde se desvía de la linealidad, me está diciendo que es una respuesta debido a la autoabsorción o a la luz escasa que atraviesa la cubeta, es decir, no está llegando no está llegando la misma frecuencia, ¿cierto? La misma cantidad de luz a la cubeta, por lo tanto hay
una desviación del tipo instrumental, ¿ya? Y siempre, como está bien destacado ahí abajo, dice, es preciso asegurar que se está trabajando en el intervalo lineal, que eso es lo que nos va a marcar a fin de cuentas. ¿Cómo voy a seleccionar yo una longitud de onda? Tenemos la absorbancia versus la longitud de onda, ¿cierto? Tenemos la banda C, la banda A y la banda B. Y después tenemos también, ¿cierto? Sus respuestas, cómo responden, ¿cierto? Estas distintas bandas que las fuimos analizando en función de su absorbancia y la longitud de onda, cuando lo pasamos a absorbancia versus concentración. Dice, se debe de procurar medir las absorbancias en el entorno más próximo a la longitud de onda máxima de absorción en el espectro. Así, con esto nosotros logramos minimizar los errores y se logran máximas sensibilidades, ¿ya? Entonces siempre hay que buscar el máximo, ¿ya? De esta longitud de onda, ¿ya? Donde ocurre la mayor absorción, las mayores absorciones dentro de esta longitud de onda, porque eso nos va a permitir ir limitando los errores que puedan aparecer. Si uno mide muy lejos de este punto de máxima absorción, lo que vamos a tener van a ser pequeñas variaciones en la medida que se traducen en grandes errores. Entonces, para poder minimizar los errores, lo que uno tiene que buscar es siempre establecer dónde se encuentran los máximos de absorción. En este caso, la banda A, que nos está presentando una respuesta que es lineal, ¿cierto?, entre lo que es la señal de la absorción versus la concentración, lo que quiere indicar que estamos trabajando con el máximo de absorción para esa banda, lo que me indica que voy a tener menos errores que si yo trabajo con el máximo de absorción de la banda B o con el máximo de absorción de la banda C, que ustedes pueden observar que tiene efectos en la linealidad de la curva, lo cual no van a ser factibles de poder utilizar para realizar una cuantificación. Por lo tanto, para un mismo analito hay que elegir siempre donde uno observe la mayor absorbancia, ¿ya? Y nos ponen un ejemplo, ¿cierto?, de análisis de muestras. Nos dicen el paladio 2 y el oro 3 se determinan de forma simultánea al reaccionar con el metiomepresina, ¿ya?, que es una molécula orgánica que aparece ahí, C19H24N2S2. Dice, el máximo de absorción del complejo de paladio, nos están dando el máximo de absorción del complejo de paladio, se da a 480 nanómetros, mientras que el del complejo de oro se presenta a 635 nanómetros. En este caso, son máximos de absorción, ¿cierto?, para dos especies distintas. Y los datos de absortividad molar a estas longitudes de onda son los siguientes. A 480, ¿cierto?, voy a tener esas longitudes de onda, voy a tener esas características para esa absortividad molar de 480 y de 635 también para el complejo de oro. Entonces nos preguntan, si se trata de una muestra de 25 ml con exceso de este compuesto de metiomeprasina y se diluye a 50 ml, es decir, tengo 25 y lo voy a llevar a 50 ml, estoy haciendo una dilución. Dice, calcule las concentraciones molares de paladio 2 y de oro 3, ¿ya? Y se representan como ppb y CaU en la muestra, si la absorbancia de la disolución diluida es 0.533 a 480 nanómetros y de 0.590, ¿cierto?, la absorbancia cuando estamos a 635 nanómetros. Y estamos trabajando en una celda que tiene un diámetro de 1 centímetro. Por lo tanto, acá nos están preguntando las concentraciones molares de cada una de las dos especies que están ahí participando, ¿ya? Por lo tanto, se nos entregan los máximos de absorción y también esos máximos de absorción me están dando a mí el valor de absorbancia que tienen en ese punto. ¿Qué tengo que hacer? Primero voy a trabajar con la muestra que tiene, voy a trabajar con los coeficientes de absortividad de 480 nanómetros, ¿ya? Entonces a 480 nanómetros la absorbancia va a estar dada por el coeficiente a 480 nanómetros, ¿cierto?, por el ancho de la cubeta, que viene a ser 1, el coeficiente de absorción del paladio 480, el que está acá, ¿ya? 3.55 por 10 elevado a 3, por eso lo coloqué acá, ¿cierto?, por el ancho de la cubeta, que es 1 centímetro, y por la concentración de paladio. Más, estoy midiendo la absorbancia de ambas especies en ese
a esa longitud de onda, ¿ya? Y después tengo la otra, valor de 2.96, ¿cierto? Que es el complejo de oro, que está a esa misma longitud de onda, ¿cierto? A 480, también por 1 centímetro, que es el ancho de la cubeta, por la concentración de oro. Por lo tanto, si yo hago un reordenamiento y dejo todo esto en función de la concentración de paladio, me va a quedar que la concentración de paladio que aparece ahí va a ser 0.533 menos 2.96 por 10 elevado a la menos 3, dividido en 3.55 por 10 elevado a 3 molar, ¿cierto? Porque ahí yo estoy haciendo todo el despeje matemático, estoy pasando para un lado algunos componentes y estoy dejando en el otro lado solamente lo que es la concentración de paladio, porque es lo que yo necesito despejar. ¿Por qué la necesito despejar? Porque después yo la voy a introducir, ¿cierto? Cuando haga también el despeje de la concentración de oro. Entonces después nos vamos a los 635 nanómetros. ¿Ya? Vamos a aplicar lo mismo. Vamos a hacer el cálculo a 635 nanómetros. Sabemos que para eso, a 635, ¿cierto? La absorbancia es de 0.590. Entonces tenemos la absorbancia de 0.590, el valor de 564, el que está acá, lo multiplico por 1, que es el valor, lo dejo en función del paladio, la concentración de paladio, más la de la otra especie, ¿cierto? Que es 1.45, que es la que está acá, del complejo de oro, a esa misma absorbancia, ¿cierto? A esa misma longitud de onda, perdón, tenemos 1.45 por 1, y lo dejo en función de lo que es la concentración de oro. Todo esto va en una sola ecuación, a lo largo. Entonces como yo ya sustituí acá, ¿cierto? Reordené, pero mejor dicho, reordené toda la ecuación y la dejé en función del paladio, de la concentración de paladio. Yo lo que voy a hacer acá es reemplazar esta concentración de paladio que tengo acá, ¿cierto? Por la que yo despejé acá. Entonces, este valor que está acá, toda esta majamama que está ahí, yo la voy a incluir dentro de este sistema de ecuación. La voy a colocar ahí. Entonces digo 5.64 por 10 elevado a 2, ¿cierto? Por 1, que es lo mismo, por la concentración de paladio, que es 0.533, menos 2.96 por 10 elevado a la menos 3 por la concentración de oro, ¿cierto? Y dividido en 3.55 por 10 elevado a la menos 3 que está ahí, ¿cierto? Más esto que aparece acá por la concentración de oro que está ahí, ¿ya? Entonces me queda todo eso en función ahora de lo que es la concentración de oro. Entonces ahora yo estoy en condiciones de poder despejar el valor de la concentración de oro en ese sistema en particular. Entonces hago todo el despeje, ¿cierto? Como tengo la concentración de oro, ¿dónde está el curso? Como tengo la concentración de oro ahí, ¿cierto? Y tengo la concentración de oro ahí que está acompañando este valor de acá, entonces yo lo voy a dejar solamente en función de la concentración de oro, lo voy a despejar. Entonces eso se va a transformar en que va a ser 0.590 menos 0.0847, ¿cierto? Que está ahí 0.590 menos 0.0847, esto que está acá, esto que está acá, ¿cierto? Entonces, esto como está ahí multiplicando, va a tener que pasar dividiendo, y lo otro también, el valor de 1.45, también lo va a hacer, pero en forma de sustracción. Entonces, al poder resolver ese sistema de ecuaciones básica, ¿cierto? Usted va a encontrar el valor de la concentración de oro. Como usted ya encontró el valor de la concentración de oro, usted fácilmente se va a ir a lo que hicimos anteriormente, que es la concentración de paladio, que es la que uno necesita. Usted tiene todos los valores y ahora usted ya calculó la concentración del oro, por lo tanto, usted lo que va a hacer es reemplazar ese valor que usted obtuvo ahí, que es el que va acá, ¿cierto? Y finalmente usted va a obtener también la concentración de paladio en esa solución, ¿ya? Y dice, puesto que el análisis incluye una dilución doble, las concentraciones de paladio y oro en la muestra originales van a ser, no va a ser 3.60, sino que va a ser 7.20 y va a ser 2.40 para el paladio, ¿ya? Porque yo medí la concentración en una solución diluida, por lo tanto tengo que llevarlo al volumen original. Esa es la clase por el día de hoy. ¿Entendieron el ejercicio?
Sí, profe, pero ahí hay que volver a verlo. ¿Sí? Es solamente ir relacionando cierta longitud de onda con la absorbancia de dos especies distintas, pero que finalmente el conjunto de ellas me va a llevar a mí a calcular lo que yo necesito, que son las concentraciones de cada una de las especies en ese medio de reacción. Yo lo entiendo, yo sé que es aburrido, también es aburrido para mí estar dando tanta cháchara. Voy a tener que buscar alguna u otra forma de poder ir reduciendo un poco los contenidos, ir puntualizando lo más importante nomás para que les quede en su cabecita y tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios para que nos podamos entretener, porque en realidad no es tan simpática la materia. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Sí, Sí, profe. sí, el latero estar hablando ahí, hablando. Así que ya desde la próxima semana me voy a comprometer a parte de ejercicio y lo esencial de los contenidos que necesito que ustedes lo tengan en su memoria y llevarlos con ejercicios para que podamos, o sea, para que puedan trabajar. O si no, vamos a terminar todos bostezando con esta clase y no es la idea. Hay que hacer la dinámica y ese es mi desafío con ustedes. ¿Ya? Eso, muchachas y muchachos, gracias por su atención. Lamento haberlo aburrido tanto, pero bueno, voy a tener que cambiar la metodología porque en realidad para mí se me hizo un poco latero también estar hablando. Me imagino para ustedes que son los receptores, ustedes tienen la posibilidad de hacer otras cosas, ¿cierto? Pueden estar mirando tele, haciendo otras cuestiones. Pero yo no tengo que estar explicando estas cosas. Así que, bueno, les extiendo las disculpas por tanta cháchara, pero voy a cambiar la metodología. ¿Ya? Ya, camaradas. Espero que estén bien, cuídense. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, chao, Sadi. Recuerden que el próximo miércoles o el jueves tenemos el primer práctico del curso, ¿ya? Así que va a ser, lo vamos a tener que hacer el jueves porque, ¿se acuerdan que hay una niña que tiene un problema? Que no puede participar los días miércoles. Ah, sí, que tiene tope de horario. Exactamente, tiene tope de horario, así que tenemos que esperar que ella esté, entonces lo vamos a dejar el día jueves para que no la perjudiquemos a ella, porque ella también se presentó, se estuvo dispuesta a cambiar su horario, ¿cierto? Perder una clase con nosotros para que todos pudieran estar en una buena situación respecto al curso, para que no les topara con otra asignatura el día miércoles, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Profe, ¿el práctico va a ser de los mismos ejercicios? O sea, de la misma temática, lógicamente van a ser distintos analitos, distintas condiciones, quizás les voy a pedir que preparen las concentraciones de ustedes antes, les voy a ir pidiendo siempre un paso previo para que ustedes puedan ir rememorando lo que aprendieron en química analítica, ¿ya? Para que no sea solamente llegar y medir, porque una cosa es lo que uno puede evaluar en práctico, uno ve cómo trabaja realmente en el trabajo manual, ¿cierto? En el laboratorio, cómo tiene la capacidad para poder ir entendiendo la metodología que se le está explicando, y otra muy distinta es después cuando uno tiene los datos y los tiene que trabajar nomás. Son cosas diferentes, por lo tanto tengo que agregarle yo una componente, una dificultad un poquito mayor para que ustedes puedan realizar bien su trabajo, ¿ya? Pero nada del otro mundo, nada complejo ni nada difícil, así que no se preocupen, ¿ya? Próximo miércoles la clase será a las 11. Sí, sí, Ignacia, todas las clases se cambiaron del día miércoles a las 11:45, ¿ya? Eso, que estén bien, cuídense, un abrazo y nos vemos el próximo miércoles en clase. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Igual, profe, que esté bien. Que esté bien. Un abrazo, que estén bien. Cuídense, nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao.